Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Ya les había platicado de Benjamin Hornigold, a quien les presenté como el padre de la piratería, al ser el fundador de la República Pirata de Nassau en New Providence. Pero él no fue el único pirata fundador de la isla. El otro fue Henry Jennings, persona con la que Hornigold tuvo muchas discrepancias. En la presente cápsula hablaremos de este pirata célebre, sus orígenes, su carrera y expediciones, al mismo tiempo que mostraremos su carácter, por lo que también Jennings ocupará una posición neutral dentro de este trabajo, y así no lo encasillaremos en un estereotipo del pirata sanguinario, al mismo tiempo que lo buscaremos dentro de los medios de comunicación para saber si este titán de la piratería tuvo una interpretación en alguna producción. A continuación hablaremos de este personaje. Biografía. Su fecha de nacimiento es desconocida. Sabemos que venía de una familia prestigiosa de las Bermudas, establecidos en Flags Village. Hoy en día se conoce al vecindario donde se asentaron como Jennings Land, en honor a Richard Jennings, quienes además poseían una finca en Jamaica. Existe la evidencia suficiente para saber que Jennings poseía suficiente tierra en Jamaica para vivir cómodamente, con lo que podemos hacer a un lado las conjeturas sobre sus motivaciones para la piratería. Se sabe poco de su vida temprana. Su primer registro lo podemos encontrar en una patente de corso con la cual sirvió en la Guerra de Sucesión Española. En estas batallas Henry Jennings se formó la reputación de ser el más cruel de los capitanes corsarios. Él mismo se creía superior a otros canallas como Benjamin Hornigold. Colin Woodgard lo describe como un capitán de barco educado con una propiedad cómoda. Creció en las plantaciones, por lo que sabía cómo se trataba a los esclavos, cómo hacer que la gente hiciera lo que él quería a través de la tortura y el miedo. En la guerra operó desde Jamaica, la cual era gobernada por Lord Archibald Hamilton. Al finalizar la Guerra de Sucesión Española, él fue uno de los pocos corsarios en no quedarse desempleado. Jennings era el empleado ideal para Archibald Hamilton, no solo por su experiencia como corsario, sino porque era parte de las esferas más altas de la sociedad jamaiquina. Para el capitán Henry Jennings era una oportunidad que no había que dejar pasar. Necesitaba dos cosas, una flota de buen tamaño y una carta de marca de la corona. Se convirtió en comandante de una flota financiada por los mercaderes de la isla, pero sin una carta de marca no podía atacar buques españoles. La flota de defensa tenía un propósito, el de robar a los piratas que robaban a los españoles. Esto al momento que se dio el episodio de la Urca de Lima el 30 de julio de 1715. Por un acuerdo, Henry Jennings obtuvo una carta de marca, lo que le dio una mayor libertad de actuar.
una decisión que más tarde le costaría el puesto a Hamilton. A bordo de su navío, el Beersheba navegó hacia la costa de Florida con la orden estricta de no atacar a nadie que no sean piratas. Pasaron semanas sin rastros de los naufragios españoles. Se sentía frustrado. En diciembre, Jennings y su contramaestre Charles Vane capturaron un buque correo español, del cual obtuvieron la posición exacta del principal campamento de salvamento español a cargo del capitán Pedro de la Vega. Llegaron a Florida a principios de 1716. Para esos momentos la mayor parte del tesoro de la flota ya había sido enviada a La Habana. Lo que quedaba se encontraba en la playa, en un fuerte poco vigilado en Palma de Apps, cerca de Vero Beach. El primer acto de piratería de Jennings se llevó a cabo al momento en que, con 3 balandras y 2 barcos y alrededor de 150 y 300 hombres, tendió una emboscada al campamento de salvamento español. En medio de la oscuridad, llegó con 3 destacamentos. Definitivamente tenía un motivo de lucro en mente. Había un tesoro enorme ahí, y él iba directo hacia él. Tal vez pensó que no era deshonesto recuperar el tesoro de los españoles. Sabía muy bien que jugaba con fuego. La costa de Florida era territorio español. Al momento que asaltaron los almacenes, forzaron la retirada de por lo menos 60 soldados, con un número superior a los 300 corsarios. El almirante Salmon, quien estaba a cargo de la seguridad, intentó negociar su salida. Les ofreció 25,000 pesos si se iban en paz. No aceptaron. Jennings y sus hombres se fueron con casi 80,000 libras del tesoro. España y Gran Bretaña estaban en paz, así que corría el riesgo de reavivar el conflicto abierto. Antes de regresar a Jamaica, Jennings decidió desviarse hacia Nassau, en New Providence, con la intención de restregarle su triunfo a Benjamin Hornigold, lo que era una condescendencia maliciosa. Una noche después zarparía a Jamaica, pero en el buque del mismo padre de la piratería. Según Connor, no era un buque, sino una pequeña balandra comercial española, la cual tomó con 200 hombres, bien armados, bajo su mandato y al menos 2 balandras, por lo que Benjamin Hornigold no pudo detenerlo. La flotilla partió hacia Jamaica. Se había enriquecido al robarle a los españoles. Después de unos días de jolgorio y la distribución ordenada de la parte del premio del metálico de la tripulación, anclaron en Port Royal, con el buque repleto de oro español. Espera que el gobernador Hamilton estuviera contento. Pero resultó que con la guerra entre España e Inglaterra terminada, atacar a los españoles ya no era legítimo, así que Jennings partió de la isla con el resto del botín español, acompañado del capitán John Wills y su tripulación del Eagle. Al haber atacado a los soldados españoles y a su almirante en su base y llevarse su tesoro, era algo que el gobierno español no podía ignorar. Al hacerse a la mar, capturaron otro mercante español, que solo saquearon pero no hundieron, librándolo después. No se percataron que dicha embarcación les seguiría hasta Jamaica, y después a la costa cubana, donde arribaron en un puerto de Cuba. Acto después, informaron al virrey del saqueo de su barco. El virrey, que ya conocía las andanadas de Henry Jennings en la Urca de Lima, se puso en contacto con Lord Hamilton, a quien exigió el arresto del pirata y el de todos sus hombres. Incluso el virrey amenazó con ejecutar a los ingleses con un asentamiento en La Habana si no cumplían con su petición, a lo que Hamilton respondió que si hacía eso, él mandaría a azotar a todo español que pudiera encontrar en Jamaica. La reputación de Hamilton estaba mancillada. Prácticamente había provocado la ira del Imperio Español en Jamaica. Para la gente fue demasiado. El 26 de enero de 1716, Jennings y Willings regresaron a Jamaica y entregaron un tesoro a Hamilton, mismo que él más tarde declararía que no tomó su parte del botín, ya que escuchó que lo habían tomado del hundimiento español, pero tampoco arrestó a Jennings ni a los otros corsarios. Hamilton se había quejado con los comerciantes de la isla sobre la posibilidad de que esa mercancía que les proveyera Henry Jennings fuera robada de los españoles, lo que podía propiciar un conflicto armado. Pero estos hombres aconsejaron al pirata que abandonara Jamaica tranquilamente. Jennings vendió el resto de su botín y partió. Con un Hamilton en la isla que intentaba arreglar las cosas con los españoles, Jennings y su tripulación regresaron al mar, empeñados en atacar los barcos piratas de Hornigold, que operaban desde Nassau. Poco después de zarpar, alcanzaron y saquearon un mercante jamaiquino de ingleses, a quienes despojaron de sus objetos de valor hasta la ropa del capitán. Dicha embarcación regresó al puerto de donde salió, donde describieron a Jennings como un pirata. En estos momentos, una flotilla de navíos españoles fueron enviados a capturarlo, quienes sin piedad hundieron varias embarcaciones inglesas en una isla. Curiosamente, Jennings llegó a esta isla varios días después a liberar a los ingleses, quienes habían sido amarrados.
Les ofreció unirse a él, ellos aceptaron la propuesta. A medida que pasaba el tiempo su flotilla crecía, por lo que se vio en la necesidad de dividirla en dos grupos. Jennings volvió a atacar asentamientos españoles en enero de 1716. Con su embarcación, el Batsheva, persiguió un almacén de tesoros españoles rescatados. Le ofreció 25,000 pesos de a8 para que lo dejaran en paz. Aunque Jennings tomó la ofrenda, continuó con sus saqueos a los españoles del navío. Se llevaron sus posesiones personales y algunos de sus cañones. Después regresaron a Jamaica, donde permanecieron hasta finales de febrero. Al momento que Jennings se acercó al gobernador para pedirle permiso para una nueva expedición, Hamilton firmó personalmente sus papeles de salida y pidió otro encargo a Jennings. A principios de marzo de 1716, Jennings envió un mensaje a sus subalternos capitanes y demás hombres. Volverían a atacar los pecios españoles. Después de dividirse las capitanías entre los barcos a su disposición, volvieron a la Urca de Lima, por tercera vez. Muy en el fondo, Hamilton no quería que Jennings navegara en este viaje, pero fue ignorado porque tenía autorización oficial. En abril partió de Buffalo Spice, en Jamaica, junto a su flota de barcos, con la intención de volver a los pecios españoles. Partieron el 9 de marzo y se reagruparon unos días después en la isla de Pinos, cerca de Cuba. Para el 2 de abril doblaron en Cabo Corrientes. Al día siguiente, frente a las costas de Cuba, se encontraron con Samuel Bellamy y Paul Stuart Williams, quien saqueaban un comerciante inglés. Recordemos que oficialmente Jennings y su banda buscaban piratas que saqueaban la plata española. Los dos capitanes piratas abandonaron el barco al ver las 4 balandras de colores británicas de Jennings. El capitán a cargo del barco que fuera atacado por Bellamy esperaba que Jennings lo rescatara. Sin embargo, este se apoderó de su navío y lo movió hacia la bahía para decidir qué hacer con él. Unas horas después, más al sur del estrecho de Florida, frente a la costa de Cuba, Jennings se encontró con un premio mejor que atrapar a Bellamy. Vio un buque mercante francés llamado Saint-Marie, con un cañón. Se suponía que si había cañones, había oro. En el fondo, Jennings era un pirata, así que pensó, iré por ese buque. Desde la paz de 1714, los franceses ya no eran enemigos de los británicos. Pero Jennings no respetaba la paz, ahora debía convencer a los capitanes de su flota. Estaba cerca de la costa de Cuba. Pensaban para tomar el buque francés Saint-Marie esa noche. Lo que Jennings no sabía era que Bellamy y Williams lo vigilaban. Esa era la primera vez que Jennings vería a Bellamy y a Williams. Ambos le hicieron una oferta encantadora. ¿Quieres tomar ese buque y te preocupan cómo hacerlo sin que te rompan en pedazos? Bueno, te diré cómo lo haremos. Tomaremos ese barco por usted. La oferta era demasiado buena para ser verdad, por lo que aceptaron. Pero luego Jennings tomó el control, porque el capitán francés guardaba silencio. Estaba dispuesto a torturar gente si creía que le ocultaban algo. A Samuel Bellamy lo horrorizó lo que vio en el barco. El capitán francés informaría más tarde que Jennings y su tripulación los atormentaron a él y su gente, obligándolos a revelar el paradero de 30,000 piezas de a8. Jennings también se quedaría con su embarcación. Obligó al capitán francés a escribir una carta a Hamilton donde lo absolvió de haber actuado mal. Mientras se llevaba a cabo la división del botín y tortura a los franceses, se acercó una embarcación, una canoa de vela, con la intención de comerciar. A estos nuevos cautivos también los torturaron para saber que había un segundo barco, el Marianne, a 48 kilómetros de la costa de Bahía Honda. El capitán Jennings soñaba con la fortuna que Williams y Bellamy pronto le traían del Marianne, sin saber que estaba a punto de chocar con el otro pirata más fuerte del Caribe. Vieron un barco en el horizonte, pero en realidad eran dos. Jennings fue a matar, navegó directo hacia Hornigold. Para capturar ese barco había dejado a Bellamy y a Paulsgrad a bordo del Saint-Marie. Era una pesadilla, estaba frustrado y molesto, así que volvió al Saint-Marie. Pero no había rastros ni de Williams ni de Bellamy, a Jennings lo habían engañado. Se llevaron todo su tesoro, Black Sam y Paulsgrad Williams lo habían engañado. Al momento de sentirse traicionado por estos dos piratas, la crueldad de Jennings se evidenció en el brutal asesinato de más de 20 franceses e ingleses, y el incendio de la balandra mercante de un inglés inocente. Camino a New Providence, Jennings persiguió a Hornigold para asegurar el tesoro del Saint-Marie. Llegó a Nassau el 22 de abril de 1716. Usó la isla como base para dividir lo que le quedaba del botín francés. Después Jennings continuó con sus incursiones hacia el Urca de Lima, y continuó con sus asaltos a todo barco español que se cruzaba en su camino. Pero las cosas iban a empeorar para Jennings y su tripulación.
Ante la presión política, Lord Archibald Hamilton emitió proclamas donde prohibió a todos los navíos comisionados en Jamaica saquear embarcaciones extranjeras. Ese fue uno de sus últimos actos como gobernador, pues España finalmente obligó al rey a encargarse del tesorero de Jennings. Para el momento en que Jennings fue declarado pirata, estaba a punto de desembarcar en un puerto en Kingston. Al enterarse fuera de la ley, optó por zarpar con toda su carga. Llegó a Nassau para enfrentar a Hornigold. Es ahí donde descubre que el nombre de Lord Hamilton no era el único en la orden de arresto. El resultado fue una proclamación real que declaraba a Jennings y sus hombres como piratas buscados con orden de captura y ejecución. En ese momento el mundo quedó patas para arriba para Jennings y su tripulación. El capitán Henry Jennings huía de la corona inglesa, pues había puesto en peligro la paz con España al robar sus buques, por lo que se vio obligado a refugiarse en la guarida pirata de Hornigold. Jennings y Hornigold habían sido corsarios durante la guerra. Ambos fueron contratados por Archibald Hamilton para defender Jamaica, pero ellos venían de clases sociales distintas. Jennings no veía réplica en la creación de la República Pirata de su rival, aunque sí debió ser incómodo residir de tiempo completo en esa guarida. Se convirtió en el alcalde no oficial de la creciente colonia pirata. Podemos decir que Hornigold fue mentor de Edward Teach Barba Negra, Samuel Bellamy y Steve Bonnet, mientras que Jennings lo fue de Charles Vane, Calico Jack Rackham, Anne Bonny y Mary Read. A pesar de sus rivalidades, trabajaron en equipo y rápidamente se hicieron famosos por sus hazañas. En noviembre de 1716, el barco del exgobernador Hamilton, el Hamilton Galley, fue capturado por Jennings. El barco era capitaneado por un hombre de apellido Stone, a quien mantuvo por 4 días. Según el registro, solo tomó 20 galones de ron. Stone diría más adelante que en todo el tiempo que lo retuvieron nunca lo trataron mal. Para diciembre, Jennings transfirió su botín a Kingston. El recién nombrado gobernador de las Bahamas, Woodes Rogers, emitió un decreto real el 5 de septiembre de 1717, que indultaba a todos los piratas que se rindieran en el transcurso del año. Con la llegada del indulto real, Jennings sabía que significaba que podía volver a la legalidad. Tenía un par de plantaciones, era dueño de esclavos, era un caballero. Después de hacer las paces con su antiguo enemigo, Jennings se fue a las Bermudas, a donde llegó a principios de 1718. Donde se entregó a las autoridades. Fue indultado y se retiró de la vida de piratería. Fue uno de los 400 piratas que se acogieron a la amnistía. Se retiró como un rico propietario de una plantación de las Bermudas. Uno de los pocos piratas que se dice que disfrutó de una jubilación exitosa. Se desconoce cuál fue su destino final, aunque algunos historiadores especulan que fue capturado por unos españoles en sus últimos años de vida y murió en la oscuridad de una prisión en la Nueva España. Otros más dicen que envejeció al lado de su familia y que posiblemente murió en 1710. Medios de comunicación. Curiosamente, Henry Jennings no ha tenido muchas apariciones en los medios de comunicación. Incluso en la serie Black Sails solo es mencionado. En el anime One Piece aparece un pirata de nombre Jennings. Podemos pensar que su nombre deriva de este famoso corsario. Y por supuesto es uno de los piratas en formar parte del videojuego Assassin's Creed IV Black Flag. En conclusión, Henry Jennings nunca tuvo en mente ser un pirata, dado que era poseedor de una fortuna y un rico terrateniente, por lo que podemos señalar que no se convirtió en pirata para hacer una fortuna rápida. Al participar en las guerras de sucesión española como corsario y sentir la adrenalina de atacar otros barcos, decidió seguir como corsario a manos de su gran protector, el gobernador Hamilton, a quien se especula que intentó salvar de la cárcel al atacar un navío donde se decía que lo transportaban a Inglaterra, a una prisión.
veterano de guerra, fue mentor de la mitad de los capitanes ilustres de Nassau. Era una persona que sabía cómo sacarles la verdad a las personas, sin importar si tenía que recurrir a las torturas más inimaginables. Como dije, era dueño de unas ricas plantaciones de las Bermudas, donde poseía varios esclavos. Es de ahí de donde podemos decir cómo conocía bastantes métodos de tortura. Según el autor, Johnson Smith tuvo una gran influencia entre ellos. Era un hombre de buen entendimiento y buena posición. Desafortunadamente, con el paso del tiempo su biografía cayó en el olvido, a diferencia de otros piratas célebres, con lo que se convirtió en un recuerdo de quién fue. Y si bien esto nos sirve como un recordatorio de que los marineros escriben historias y los piratas inician leyendas. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias y con los piratas nacen las leyendas.